El segundero del reloj de pared avanzaba con la pesadez de un verdugo. Era un martes caluroso de una tarde que debió haber sido ordinaria en la zona más exclusiva de Medellín, dentro de El Ancla de Oro, un restaurante de lujo con vista al río donde los hombres más poderosos del continente cerraban tratos multimillonarios. El aire acondicionado apenas lograba disimular la tensión habitual de la ciudad. A las 12:47 de la tarde, la paz ficticia se hizo añicos. La puerta de servicio lateral fue derribada de una patada brutal. Dos hombres con pasamontañas negros y chalecos tácticos, desgastados, irrumpieron en el salón principal. En sus manos, escopetas recortadas calibre 12 apuntaban directamente a las cabezas de los comensales. Sus voces, rústicas y cargadas de esa valentía química que dan las sustancias baratas, resonaron como truenos. «Nadie se mueva, todos al puto suelo si no quieren que los decoremos con sucesos», bramó el más alto, con el cañón apuntando al techo. El caos detonó al instante. Hubo gritos desgarradores, llantos ahogados y el terror humano más predecible. Los asaltantes se llevaron los fajos de billetes de la caja, los relojes Rolex de los empresarios y los pendientes de diamantes de las mujeres que almorzaban allí. Todos reaccionaron como dictaba el instinto de supervivencia. Todos, excepto una persona. 72 horas después, un video de seguridad filtrado en las redes sociales paralizó a la opinión pública. En las imágenes se veía a una mesera de 26 años, vestida con el uniforme impecable del restaurante, de pie a escasos centímetros de la boca de una escopeta. Mientras el cañón apuntaba a su sien, ella, con una parsimonia sobrehumana, doblaba servilletas de tela en perfectos triángulos simétricos. Sus manos nunca temblaron. Su pulso, según los registros del reloj inteligente que llevaba en la muñeca, jamás superó las 62 pulsaciones por minuto. El Internet la bautizó de inmediato como la mesera de hielo. Los memes se volvieron virales. Los presentadores de televisión debatían si se trataba de un estado de shock o un trauma congelado. Los psiquiatras teorizaban sobre la disociación emocional. Pero para don Mateo, el líder del cartel más influyente y peligroso de la región, que observaba la escena desde la penumbra de la mesa privada número 17, ella no era una curiosidad de Internet. Ella era un fantasma del pasado. Un fantasma que creía haber enterrado bajo toneladas de tierra años atrás. Don Mateo sabía perfectamente que esa clase de calma no nace del shock. No es el miedo lo que congela la sangre de esa manera. Esa frialdad absoluta solo se consigue cuando ya has sobrevivido a algo mucho peor, mucho más sangriento. Esta es la historia de cómo la inmovilidad de una mesera desató una guerra total en el submundo del narcotráfico. Una guerra que nadie vio venir. Si las imágenes de la mesera de hielo te erizaron la piel, suscríbete ahora mismo a Leyendas del Cártel, porque la calma de Valeria no era miedo, era el instinto de una cazadora cuyo pasado está a punto de hacer estallar su vida invisible. Las historias de los fantasmas que se niegan a quedarse enterrados merecen ser escuchadas. Suscríbete y activa la campana para descubrir qué tipo de entrenamiento te permite mantener el pulso a 62. Mientras miras fijamente el cañón del infierno. Déjanos en los comentarios. ¿Crees que el silencio es una debilidad o el arma más peligrosa? La verdadera cacería comienza ahora. Valeria Lagiel vivía en el apartamento 13C de un edificio descolorido en el barrio Belén, una zona de Medellín donde los planificadores urbanos parecían haber diseñado todo con el único propósito de ser ignorado. Ladrillos grises gastados por la humedad del trópico, ventanas funcionales que daban a un callejón sin salida y un vestíbulo que olía perpetuamente a limpiador industrial barato y café recalentado. Su unidad era un espacio de apenas 60 metros cuadrados de un vacío deliberado, casi quirúrgico. No había fotografías en las paredes, no había plantas en el alféizar de la ventana, ni cojines decorativos, ni velas aromáticas, ni ninguna de esas suavidades cotidianas que las personas normales utilizan para convencerse de que han construido un hogar. Valeria poseía exactamente lo que necesitaba para mantener las funciones vitales
de un cuerpo en espera. Un futón viejo que hacía las veces de sofá, un solo plato de cerámica, un solo tenedor de acero, un vaso de vidrio y un televisor plano que jamás se encendía. Dentro de la nevera, el orden era casi militar. Yogur griego, vegetales cortados en porciones idénticas y botellas de agua mineral alineadas en filas perfectas, con las etiquetas mirando hacia el frente. En el botiquín del baño solo había ibuprofeno genérico, hilo dental y un kit de primeros auxilios de nivel trauma que ella misma había reabastecido 2 veces en 3 años, sin dar explicaciones a nadie sobre las cicatrices de quemaduras que marcaron su piel en otra vida. No tenía amigos, y eso era una decisión matemática, no una consecuencia de la soledad. La vecina del 4B la había invitado una vez a un grupo de lectura de la parroquia. Valeria se había negado con una sonrisa perfectamente calibrada para comunicar un desinterés cortés pero absoluto, sin llegar a ofender. El cartero intentaba a veces iniciar una conversación trivial sobre el calor sofocante de la tarde. Ella se limitaba a sentar con la cabeza, recogía sus facturas de servicios públicos y desaparecía escaleras arriba antes de que el hombre pudiera siquiera recordar su nombre. Cada mañana, exactamente a las 5:47, su reloj interno la despertaba sin necesidad de alarmas. Salía a correr 10 kilómetros por las pendientes que subían hacia las colinas de la ciudad, variando su ruta cada 3 días con una precisión geométrica. Se duchaba en menos de 4 minutos, con agua fría. Desayunaba avena con arándanos de pie, apoyada en la barra de la cocina, siempre mirando hacia la puerta principal. Su turno en el Ancla de Oro comenzaba a las 11:00 de la mañana. Ella llegaba al estacionamiento a las 10:42, ni un minuto antes, ni un minuto después. La inconsistencia generaba curiosidad, y la curiosidad era el enemigo número 1 de un fantasma. Marcaba su tarjeta de entrada, se ataba el delantal negro sobre la cintura y se convertía, instantáneamente, en parte de la arquitectura del lugar. Sin embargo, incluso en la supuesta seguridad de la rutina, su entrenamiento nunca dormía. Era una máquina analítica oculta bajo una piel de sumisión. Cada vez que entraba a una habitación, catalogaba las salidas de emergencia de forma automática. Observaba los bultos sutiles debajo de las chaquetas de lino de los clientes, reconociendo el peso característico de una pistola Glock de 9 milímetros o una Beretta semiautomática. Memorizaba las matrículas de los vehículos blindados que se estacionaban frente al río. Identificaba qué compañeros de trabajo correrían gritando durante una crisis y cuáles se congelarían por el pánico. Por las noches, al regresar al apartamento 13, pasaba 13 rojos de alta seguridad y encajaba una silla de madera maciza debajo del pomo de la puerta. Nunca dormía profundamente. Nunca lo había hecho desde que formó parte de las fuerzas de élite. Nadie se fijaba en Valeria porque ella había pasado los últimos 4 años de su vida asegurándose de que nadie pudiera hacerlo. El restaurante había reabierto sus puertas 3 días después del asalto, pero la atmósfera ya no era la misma. Valeria se estaba desatando el delantal en el estrecho pasillo de servicio destinado al personal, cuando sintió un cambio casi imperceptible en la presión del aire. El instinto, ese viejo amigo que le había salvado la vida en la selva, le advirtió que alguien estaba bloqueando su única ruta de evacuación. No se sobresaltó. Había estado esperando esta conversación desde el momento exacto en que el video del atraco alcanzó los 2 millones de reproducciones en las plataformas digitales y su rostro se volvió un objetivo rastreable en los algoritmos de reconocimiento facial. Don Mateo estaba de pie entre ella y la puerta de salida que daba al callejón. Tenía las manos metidas en los bolsillos de un pantalón de sastre azul marino cortado a la medida. Su postura era engañosamente relajada, pero sus ojos oscuros se movían con la fijeza de un depredador que vigila su territorio. A unos metros de distancia, 2 de sus escoltas personales permanecían apostados en un ángulo respetuoso, lo suficientemente cerca como para intervenir en un segundo, lo suficientemente lejos como para otorgar la ilusión de una conversación privada. El pasillo olía a aceite quemado, cloro y humedad. «Terminas tu turno a las 9, ¿verdad?»,
La voz de don Mateo fue más baja y pausada de lo que Valeria esperaba. No había teatralidad en su tono. No había la arrogancia barata de los criminales comunes. Era la voz de un hombre acostumbrado a que el mundo se callara para escucharlo. A las 9:15, respondió Valeria. Dobló el delantal con una precisión mecánica, manteniendo la mirada fija en sus propias manos, negándole el contacto visual directo. Me gustaría invitarte a tomar un café. No tomo café después de las 7 de la tarde. Altera los patrones de sueño y la respuesta del sistema nervioso, dijo ella, con una voz plana, desprovista de cualquier matiz emocional. Don Mateo esbozó una sonrisa que jamás llegó a sus ojos. Esas pupilas afiladas estaban realizando una evaluación táctica que Valeria reconoció de inmediato. Era el mismo análisis que ella hacía con sus enemigos. El capo estaba catalogando su postura corporal, el ritmo de su respiración en el pecho, las microexpresiones faciales que el 99% de los seres humanos transmiten sin saberlo. ¿En qué unidad de las fuerzas especiales serviste? La pregunta cayó con el peso y la frialdad de una hoja de acero afilada entre las costillas. Precisa, estudiada. Las manos de Valeria se detuvieron durante una fracción de segundo antes de reanudar el doblez de la tela. Para cualquier otra persona en el mundo, esa pausa habría sido completamente invisible. Para don Mateo, fue la confirmación que buscaba. No sé de qué me está hablando. Señor, dijo ella. Su tono fue impecable, una mezcla perfecta de confusión, incomodidad y un ligero fastidio, exactamente como sonaría una mesera normal que solo quiere irse a su casa a descansar. Claro que lo sabes. Don Mateo dio un paso al frente. No fue un movimiento amenazante, sino cargado de una curiosidad genuina. He visto mucho miedo en mi línea de trabajo, señorita Valeria. He visto a hombres duros orinarse en los pantalones. He visto a sicarios experimentados llorar como niños antes de recibir un tiro. He visto a un sacerdote rogar por su madre. Ladeó la cabeza, fijando sus ojos en ella. Pero nunca en mi vida había visto a una mujer terminar de servir una copa de vino con el cañón de una escopeta recortada apoyado firmemente contra su sien. Eso no es un ataque de pánico colectivo. Eso no es valentía. Eso es memoria muscular. Eso es un entrenamiento de nivel operativo. Valeria sostuvo su mirada por primera vez. Fueron exactamente 3 segundos, lo suficientemente largo como para comunicarle que no le temía en lo más mínimo, lo suficientemente corto como para evitar que él lo tomara como un desafío abierto a su autoridad en el territorio. A veces, la gente se congela ante el peligro. Don Mateo, tú no te congelaste. Tú estabas calculando el ángulo de tiro y la distancia de desarme. Don Mateo metió la mano en el bolsillo interior de su saco de lana y sacó una tarjeta de presentación texturizada de color negro, con un único número telefónico grabado en letras plateadas. Se la extendió sosteniéndola entre 2 dedos. Cuando estés lista para dejar de pretender que eres una sombra más en este pueblo, llámame, porque quien quiera que te esté buscando. Y créeme, alguien con muchos recursos te está buscando ahora mismo. No va a ser tan educado como yo al presentarse. El capo dejó la tarjeta sobre la mesa metálica de doblado. Luego se dio la vuelta y se alejó. El eco de sus zapatos italianos resonó en el pasillo como el inicio de una cuenta regresiva que ya no se podía detener. El golpe en la puerta sonó exactamente a las 11:34 de la noche, apenas 6 minutos después de que Valeria hubiera encajado la silla de madera debajo del pomo y comenzado su ronda perimetral nocturna. Se detuvo en seco en medio de la sala. Sus músculos se tensaron instantáneamente y su mano derecha se deslizó, por puro reflejo, hacia el reverso de la barra de la cocina, donde guardaba un cuchillo de chef magnetizado de alto carbono. Domicilio para el 3C. Traigo la cena. Una voz masculina resonó desde el otro lado de la madera. El tono era barítono, monótono, con el acento plano y neutral de quienes han sido entrenados para borrar cualquier rasgo de origen geográfico. La equivalencia vocal de un coche de alquiler. Valeria no había pedido comida. Jamás lo hacía a esas horas. Se acercó a la puerta sin hacer el más mínimo ruido. Sus pies descalzos flotaban sobre el suelo laminado como si fuera un espectro.
Al mirar por la mirilla de ojo de pez, vio a un hombre vestido con la gorra y la chaqueta térmica de una conocida aplicación de repartos en la ciudad. Llevaba una mascarilla quirúrgica que le cubría la mayor parte del rostro, pero su postura corporal estaba mal. Todo su peso estaba distribuido hacia adelante, con las rodillas ligeramente flexionadas, listo para irrumpir. Los repartidores reales se apoyaban contra la pared, exhaustos tras subir los 3 pisos por las escaleras. «Se equivocó de apartamento», dijo Valeria a través de la madera, manteniendo la voz baja. «Aquí dice claramente 3C, señorita». La puerta no fue pateada. Se hizo añicos. El enemigo utilizó un ariete táctico de impacto hidráulico que destrozó el marco de madera y mandó la silla de seguridad volando por los aires. El falso repartidor soltó la bolsa térmica en el acto mientras cruzaba el umbral a una velocidad asombrosa, desenfundando una pistola Sig Sauer con silenciador que llevaba oculta bajo la chaqueta. Pero Valeria ya no estaba donde él calculaba. Ella había ensayado ese mismo escenario más de 200 veces en los campos de entrenamiento de las selvas del sur. Su cuerpo recordaba perfectamente lo que su mente intentaba olvidar. Se agachó por debajo de la línea de fuego, esquivando el primer cañonazo ciego. Con un movimiento fluido y ascendente, impulsado por toda la fuerza de sus piernas, hundió el cuchillo de chef justo por debajo de la costilla flotante del atacante, buscando directamente el hígado. Una herida mortal que desataría una hemorragia interna masiva en cuestión de minutos. El hombre soltó un gruñido ahogado y apretó el gatillo por puro espasmo. La bala silenciada perforó el futón, levantando una nube de espuma barata. Valeria no dudó. Giró la hoja del cuchillo dentro del cuerpo para desgarrar el tejido. Retiró el acero con la rapidez de un rayo y volvió a golpear, esta vez cortando de forma limpia la arteria femoral en el muslo. La sangre brotó a chorros calientes y rítmicos, salpicando con violencia su antebrazo. El sicario se desplomó sobre las baldosas de la cocina. Soltando el arma, intentó presionar la herida con sus manos temblorosas, pero el daño ya era catastrófico. Sus ojos se encontraron con los de Valeria. Había confusión en su mirada, tal vez un destello de amargo respeto, antes de que la luz de sus pupilas comenzara a apagarse por completo. Valeria se quedó de pie sobre el cadáver. Su respiración seguía siendo constante. Su ritmo cardíaco apenas rozaba las 75 pulsaciones. El tic-tac de las gotas de sangre cayendo sobre el suelo de la cocina dictaba un metrónomo silencioso. Tenía exactamente 13 minutos antes de que la sangre se filtrara por el techo del apartamento 2C y los vecinos llamaran a la policía. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó la tarjeta negra de don Mateo, cuyos bordes ya estaban desgastados de tanto darle vueltas durante los últimos 3 días. Era hora de hacer la llamada. Don Mateo respondió al segundo tono. No hubo saludos de cortesía, ni una pizca de sorpresa en su voz, solo 3 palabras pronunciadas con la frialdad de un rey. «¿Dónde estás?» «En mi apartamento. Barrio Belén, Callejón de la 32. Edificio gris, apartamento 3C». La voz de la mesera sumisa había desaparecido por completo. Lo que quedaba al teléfono era la operadora táctica. «Tengo un cadáver en la cocina». Y aproximadamente 9 minutos antes de que el techo del vecino de abajo empiece a gotear sangre. «No te muevas». 23 minutos más tarde, don Mateo llegó al edificio acompañado por un equipo de limpieza forense que operaba con una eficiencia casi quirúrgica. En menos de media hora, fotografiaron la escena, embolsaron el cuerpo, trataron las manchas de sangre con enzimas químicas de luminol para borrar cualquier rastro de ADN y reemplazaron el marco de la puerta destrozado por uno completamente nuevo. Para la 1 de la mañana, el apartamento 3C parecía un lugar donde jamás había ocurrido un crimen. Valeria observaba todo sentada desde el futón. Don Mateo se apoyó contra la barra de la cocina, con los brazos cruzados sobre su pecho, estudiándola como un arqueólogo que examina una reliquia invaluable. «Trabajo de nivel profesional», dijo finalmente el capo, señalando con la barbilla el lugar donde yacía el cuerpo. «Militares del gobierno, fuerzas especiales del Estado. ¿Quiénes son? ¿Realmente importa?» Valeria lo miró a los ojos. «Importa si van a mandar a más. Lo harán.
El video del restaurante activó las alarmas de reconocimiento facial de la red de inteligencia. Alguien vendió mi ubicación por una cifra de 6 dígitos. Este hombre era solo el perro de avanzada. No será el último. Don Mateo arrastró una de las sillas de madera de la pequeña mesa de comedor, le dio la vuelta y se sentó a horcajadas, mirándola de frente. Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Una casa de seguridad? ¿Una identidad nueva con pasaporte europeo? ¿Un boleto de ida a un país sin tratado de extradición? Quiero que mi expediente sea destruido, dijo Valeria, inclinándose hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Quiero cada copia de seguridad, cada archivo encriptado, cada servidor flotante y la cabeza de cada mando militar que recuerde mi código de designación. Quiero que la gente que me entrenó olvide que alguna vez respiré. Y quiero que elimines la recompensa que pesa sobre mi cabeza de una forma tan radical que el simple hecho de mencionar mi nombre sea un suicidio comercial para cualquiera en el continente. Don Mateo la observó durante un largo y denso silencio. Luego, dejó escapar una risa corta, un ladrido de genuina diversión. Eso que me pides no es protección, Valeria. Eso es una declaración de Ware total contra las sombras del Estado. ¿Tienes idea de a cuánta gente tendría que liquidar para lograr algo así? Agentes ministeriales, coordinadores de operaciones negras, directores de seguridad nacional. Gente que, oficialmente, ni siquiera existe. 17, dijo Valeria con una voz que heló el ambiente. Son 17 personas. Tengo la lista exacta. Nombres, direcciones privadas, rutinas familiares y protocolos de seguridad. He estado actualizando esa información cada noche durante los últimos 4 años. Don Mateo dejó de reír. La seriedad regresó a su rostro mientras procesaba la magnitud de la mujer que tenía enfrente. Extendió su mano derecha hacia ella, con la palma hacia arriba. A cambio de mi infraestructura, quiero acceso exclusivo a toda la inteligencia militar que extrajiste cuando desertaste. Cada secreto de Estado, cada ruta oculta, cada cuenta bancaria en el extranjero y cada expediente de chantaje político. Ese es mi precio. Valeria estiró el brazo y estrechó su mano. Su agarre fue de hierro, firme y sin vacilaciones. Trato hecho. Pero empezamos esta misma noche. Se trasladaron de inmediato a la oficina privada de don Mateo, ubicada en el ático de un edificio residencial de lujo que sus empresas fachadas no registraban en ningún papel oficial. Las ventanas eran de vidrio blindado de grado militar y las paredes estaban revestidas con una malla de cobre aislante para bloquear cualquier tipo de señal de espionaje o rastreo satelital. Valeria se sentó frente a una mesa construida con madera de caoba maciza, con una computadora portátil abierta entre ambos. El libro de cuentas, pidió don Mateo. Impaciente. Quiero ver el dinero que te acusan de haber robado. Los dedos de Valeria se movieron sobre el teclado con la velocidad y precisión de una pianista de concierto. En la pantalla comenzaron a florecer archivos encriptados, hojas de cálculo militares, recibos de transferencias internacionales y números de ruta que cruzaban 17 países diferentes. 50 millones de dólares distribuidos con una elegancia matemática impecable. Don Mateo se inclinó hacia adelante, escaneando los datos con sus ojos astutos. Sin embargo, a medida que leía, su expresión de codicia cambió gradualmente a una profunda confusión. Espera un segundo. Estas no son cuentas privadas en paraísos fiscales. Estos son fideicomisos educativos, fondos de pensiones y beneficios para sobrevivientes. Son para las familias, dijo Valeria en voz baja, mirando fijamente la pantalla. ¿Qué familias? Las de los soldados que el gobierno fingió que nunca existieron. Valeria abrió un archivo oculto que mostraba fotografías de jóvenes militares. Es que las privadas y certificados de defunción tachados con tinta negra de censura. Operación Ocaso. Desplegaron a 43 operadores de élite para desmantelar una red de tráfico de armas en Europa del Este. La misión fue un éxito rotundo. Pero 31 de nosotros no regresamos a casa. Oficialmente, esos 31 jamás estuvieron allí. No hubo honores militares, ni pensiones para sus viudas, ni seguro médico para sus hijos.
Sus familias solo recibieron una carta genérica diciendo que sus seres queridos habían muerto en accidentes de entrenamiento o choques de tráfico comunes. Los ojos de don Mateo se abrieron con asombro mientras la miraba. Robaste $50 millones del presupuesto negro para pagar las indemnizaciones de tus compañeros muertos. Yo no robé nada. Solo liberé fondos que ya habían sido robados por los altos mandos. La voz de Valeria permaneció firme, pero un brillo peligrosamente letal parpadeó en el fondo de sus pupilas. Mi coronel me dijo que lo olvidara. Dijo que era información clasificada, compartimentada, que yo no tenía la necesidad de saber. Me dijo que esas familias no necesitaban saber la verdad, así que me aseguré de que, al menos, tuvieran lo necesario para reconstruir sus vidas. Valeria cerró la laptop de golpe, cortando la luz de la pantalla. No me quedé con un solo centavo para mí. Lo hice porque 31 de mis hermanos de armas merecían algo mejor que un accidente automovilístico inventado y una bandera doblada por políticos que ni siquiera sabían sus nombres. Don Mateo se echó hacia atrás en su silla de cuero, reevaluando por completo todo lo que creía saber sobre la mujer que tenía sentada frente a él. «Por eso te quieren muerta con tanta urgencia», susurró el capo. «No porque seas un peligro para la seguridad nacional, sino porque los hiciste quedar como los monstruos cobardes que realmente son». «Sí. Entonces no nos limitaremos a borrar tu expediente». «Valeria», don Mateo sonrió con una malicia fría. «Vamos a exponer el de ellos ante el mundo entero». El coronel Santiago Vega aterrizó en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba un martes por la mañana, utilizando un pasaporte diplomático que lo identificaba como asesor de seguridad del Ministerio de Defensa. A sus 53 años, mantenía la condición física de un soldado en activo, camuflado tras unos lentes de montura delgada y el rostro aburrido de un burócrata. Era un hombre que había pasado 3 décadas aprendiendo a ser profesionalmente invisible. Valeria vigiló su salida desde el cuarto de mantenimiento de la terminal, usando credenciales clonadas por los contactos informáticos de don Mateo. Había hackeado la red de seguridad del aeropuerto 42 horas antes. Sus ojos controlaban cada cámara, cada punto ciego y cada control de pasaportes. Se dirige al Hotel Fairmont. Habitación 1847, dijo Valeria a través del canal encriptado de su radio. Va a revisar los micrófonos ocultos, cambiará las cerraduras electrónicas y pedirá servicio a la habitación exactamente a las 7 de la tarde. Salmón a la plancha, agua con gas y nada de carbohidratos. La voz de don Mateo rumbó en el auricular, cargada de una mezcla de asombro y diversión. Te sabes hasta lo que cena tu antiguo verdugo. Sé todo sobre él. Mateo, él me enseñó cómo desaparecer del mapa, pero olvidó un pequeño detalle. ¿Qué pasa cuando la sombra aprende a cazar a quien la proyecta? Durante las siguientes 72 horas, Medellín se transformó en el coto de caza privado de Valeria. Estaba en todas partes y en ninguna. El auto blindado alquilado por Vega amaneció con una pérdida de presión en la llanta delantera por una válvula que ella misma aflojó en el estacionamiento subterráneo. Su café matutino en el Parque Lleras fue servido por un informante de don Mateo que documentó cada uno de sus movimientos. La mujer que intentó subir a su habitación a las 11 de la noche portaba un transmisor térmico que grabó sus conversaciones directas con los altos mandos del gobierno central. Vega sabía que lo estaban vigilando. Ese era, precisamente, el plan de Valeria. Lo quería paranoico, reactivo, cometiendo los errores desesperados de un animal acorralado. Al cuarto día, el coronel citó a su contacto local, una fiscal federal llamada Patricia Chen, en el jardín botánico. Valeria se sentó en una banca de piedra a escasos 10 metros, oculta tras una peluca rubia y unos lentes de sol de diseñador, alimentando a las palomas como una turista más. Un micrófono parabólico camuflado en su bolso de cuero capturaba cada palabra con total nitidez. «Está aquí». «La siento en la nuca», dijo Vega, con la mandíbula apretada y la mirada errante. «Puedo oler su maldito perfume de hielo. Si esa mujer está en la ciudad, necesitamos desplegar al ejército. Un operativo táctico completo en las calles.
respondió la fiscal con las manos temblorosas de puro pánico. No seas estúpida. Patricia, ella quiere exactamente eso. Nos está provocando para que saquemos las garras y expongamos toda la operación Ocaso ante la prensa. El coronel apretó los puños. Nosotros la entrenamos para cazar monstruos en la selva. Ahora la maldita criatura nos está cazando a nosotros. Valeria esbozó una sonrisa fría mientras esparcía las últimas migajas de pan sobre la tierra. La trampa estaba cerrada. Solo faltaba tirar de la cuerda. El viejo almacén del puerto fluvial del río Medellín llevaba abandonado más de un año, clausurado por fallas estructurales. Era el lugar perfecto que Vega había elegido para la supuesta entrega del libro de cuentas. Paredes de concreto de 1 metro de espesor, una sola entrada y líneas de tiro perfectas para una emboscada. El coronel había posicionado a 6 contratistas militares dentro de la estructura, exmiembros de comandos de élite armados con fusiles tácticos, miras térmicas y la absoluta certeza de que una sola mujer vestida de mesera no saldría viva de allí. Valeria entró a las 2:47 de la madrugada. Iba completamente desarmada, vistiendo el mismo uniforme de El Ancla de Oro con el que había atendido el asalto semanas atrás. La mancha de vino tinto seguía visible en la tela blanca de su camisa, como una condecoración de guerra. Vega estaba de pie en el centro del almacén, iluminado por la luz cruda de un reflector industrial que proyectaba sombras alargadas sobre la maquinaria oxidada. El perímetro se activó al instante. 6 puntos láser de color rojo pintaron el pecho y la frente de Valeria en el momento en que cruzó el umbral de la puerta. «Suficiente. Valeria», gritó el coronel, su voz resonando en el metal corrugado del techo. «Eres la mejor pieza que he fabricado, pero no eres inmune a las balas de alta velocidad». Valeria se detuvo. Sus manos permanecieron colgadas a los costados del cuerpo, relajadas y visibles. Su pulso cardíaco estaba clavado en 58 pulsaciones por minuto. «Lo sé, coronel. Entonces sabes perfectamente cómo termina esto para ti. Entrégame las claves de acceso a los servidores de Wikileaks ahora mismo, y te prometo que seré rápido. No sufrirás. Las claves dejaron de importar hace 7 minutos. Mi coronel, 17 periodistas de investigación en 4 continentes acaban de recibir acceso total a los servidores externos. La operación Ocaso, las ejecuciones extraoficiales, sus cuentas millonarias en Suiza y los nombres de los políticos que firmaron las órdenes de defunción falsas. Todo está en la red. La voz de Valeria era conversacional, casi compasiva. Ustedes ya están muertos ante la ley internacional, solo que sus cuerpos todavía no se han enterado. La mano de Vega se movió con violencia hacia su cartuchera, pero Valeria ni siquiera parpadeó. En ese milisegundo, las luces del almacén se apagaron por completo. Los hombres de Don Mateo cayeron desde los tragaluces del techo colgados de cuerdas de asalto, reventando las ventanas y tomando las posiciones de tiro de los contratistas. El intercambio de disparos silenciados duró exactamente 11 segundos, en la más absoluta oscuridad, cuando los generadores de emergencia parpadearon devolviendo la luz. El coronel Vega estaba de rodillas sobre el cemento, desarmado y rodeado por 20 cañones que le apuntaban directamente a la cabeza. Sus contratistas yacían en el suelo, neutralizados o desangrados. Su seguridad absoluta se había hecho pedazos. Valeria caminó con pasos lentos y firmes hasta quedar frente a su antiguo maestro. Se agachó, quedando a la altura de sus ojos desorbitados por la incredulidad. «Usted me enseñó que el miedo era una debilidad que debía extirparse del pecho». El coronel dijo en un susurro helado. «Se equivocó. El miedo es solo información pura. ¿Y la calma?». Valeria sonrió, y por primera vez Vega sintió un terror primitivo recorriéndole la espina dorsal. La calma es el espacio sagrado donde viven los verdaderos monstruos. Se puso de pie, dio la vuelta sobre sus talones y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Los hombres de Don Mateo sabían perfectamente qué hacer con los restos del pasado. El Ancla de Oro reabrió sus puertas 6 semanas después del incidente, tras una remodelación completa que la administración justificó como mejoras estructurales. El nuevo dueño del establecimiento
Era una corporación registrada, bajo un laberinto de empresas fachadas, financiada por los fondos recuperados de las cuentas negras del Estado. El lugar contaba ahora con sistemas de seguridad biométrica de última generación y una mesa privada en la esquina posterior izquierda, resguardada por vidrios blindados que simulaban ser ventanas ordinarias. Valeria entró por la puerta principal a las 7 de la noche de un viernes de brisa tropical. Llevaba un vestido negro de seda italiana que costaba más de lo que ganaba en 3 años como empleada del lugar. Su cabello caía suelto en ondas oscuras sobre sus hombros. Ya no había delantal, ni placa con su nombre, ni la máscara de invisibilidad ensayada que había usado como escudo. El personal del restaurante la reconoció al instante. Algunos meseros murmuraron entre dientes. La mayoría simplemente guardó un silencio reverencial mientras ella cruzaba el salón principal, con la confianza desbordante de quien sabe que no solo es dueña del edificio, sino de cada gramo de aire que se respira en la ciudad. Don Mateo la esperaba sentado en la mesa 17, el mismo rincón que ocupaba aquella tarde de martes, cuando 2 ladrones aficionados descubrieron que el terror es una moneda que no se acepta en todas partes. El capo se puso de pie cuando Valeria se acercó, retirando la silla frente a él con una cortesía clásica que ocultaba el nacimiento de un nuevo orden de poder. «Señorita Valeria», dijo él, aunque ambos sabían que ese nombre civil era tan ficticio como el del difunto coronel Vega. «Don Mateo». Ella se sentó, aceptando una copa de vino tinto de manos de un mesero que se movía con la precisión nerviosa de quien sabe que está sirviendo a la realeza del submundo. No hablaron de inmediato. A su alrededor, el restaurante zumbaba con la energía controlada de los comensales adinerados. El video de la mesera de hielo seguía circulando en las redes como una leyenda urbana. Pero la verdad absoluta sobre los fantasmas del ejército y los 31 soldados que finalmente obtuvieron justicia jamás saldría a la luz pública. Don Mateo levantó su copa, sellando una alianza que cambiaría el destino del narcotráfico en la región. Valeria chocó su copa contra la de él. El cristal tallado emitió una nota única, perfecta y cristalina. Una nota que celebraba el fin de tener que esconderse de las sombras. A través del ventanal blindado, las luces de Medellín brillaban como diamantes rotos bajo el cielo de la noche. La ciudad continuaba su curso, indiferente y eterna, mientras que en la mesa 17, la mesera que se había convertido en un arma, y el arma que se había convertido en reina, tomaba un sorbo de vino, sin derramar una sola gota. Dale un me gusta gigante a este video si la transformación final de Valeria te dejó con la boca abierta. De servir mesas con una escopeta en la cabeza, a gobernar el imperio entero al lado de Don Mateo. Así es como se ve la verdadera evolución de una cazadora. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias semanales de Leyendas del Cártel, donde los olvidados se vuelven inolvidables. Déjanos abajo en los comentarios tu opinión. ¿Qué harías tú si tuvieras el poder de Valeria en tus manos? Los estaremos leyendo. Hasta la próxima historia. Leyendas.